A continuación, en este video se mostrará cómo migrar nuestra base de datos a un sitio web con Django. Para comenzar, primero tenemos que identificar nuestra base, cómo se conforma nuestra base de datos. En este caso vamos a utilizar una base de datos bastante chiquita o que es bastante reducida, que tiene dos clases. La clase que es como la principal sería la sección, que cuenta con un ID, un título, un contenido y la fecha. Y esta tiene una relación con otra clase que se llama nota. La nota va a tener un ID, un autor, un contenido y fecha. Y también va a contar con una clave foránea, que en este caso va a ser el ID de la sección. Lo primero que vamos a realizar para iniciar con esta actividad va a ser dirigirnos a Visual Studio Code. Y estando ahí, vamos a dirigirnos a la terminal y vamos a introducir el siguiente comando, que es python-m pip install Django. Esto para poder instalar Django y podamos hacer uso de este framework. Es importante recordar que también tenemos que contar con la extensión que previamente tenemos que instalar. Después de ello vamos a verificar la versión, que va a ser con el comando de python-m Django-versión. El siguiente paso que vamos a realizar es crear el proyecto con el comando de python-m Django start project y le vamos a poner el nombre de mi-sitio-web. De esta forma nos va a abrir como una estructura que se va a mostrar en el lado de nuestras carpetitas. Aquí ya se puede apreciar que ya aparece una carpeta que tiene la estructura predeterminada que nos brinda Django. A partir de este momento tenemos que ingresar a esta carpeta para hacer lo siguiente. Aquí se muestra la estructura que nos va a brindar y vamos a ingresar a Settings para cambiar el idioma en la parte de Language-Code. Le vamos a poner es-mx para poder tener accesibilidad al idioma de español de México. A continuación, lo que vamos a realizar es que vamos a generar una aplicación en nuestro proyecto con el comando de python manage.py startup sección, porque es la clase que tenemos como principal o de la que queremos partir y que vamos a migrar a nuestro sitio web desde nuestra base de datos. Una vez que ingresemos este comando, vamos a poder apreciar cómo ya se generó la aplicación para esta clase que teníamos previamente en nuestra base de datos. Y se va a apreciar que aparece una carpeta dentro de mi sitio web llamado sección. El siguiente paso para continuar es que ingresemos a la carpeta y vayamos a donde dice models.py. Estando aquí vamos a crear las clases que serán convertidas a tablas de la base de datos y vamos a mostrar el modelo que se va a convertir. Primero vamos a crear la clase sección entre paréntesis models.model, dos puntos, y aquí el copilot nos va a dar como una estructura predeterminada que podemos usar. Sin embargo, vamos a tener cuidado de no ingresar datos que no necesitamos. Nosotros necesitamos título igual a models chartfield y ahí con la longitud que requerimos, contenido, eso sí está correcto, así lo vamos a dejar. Posteriormente vamos a eliminarlo de publicado y creado porque no lo necesitamos. Nosotros necesitamos otro campo que sea de la fecha y le vamos a introducir models.datetime auto now at room de esta forma.
Lo de def str no lo necesitamos. Vamos a crear nuestra otra clase que va a ser la de nota. Y va a tener un modelo similar al de sección. Es importante recordar que tenemos que agregar la clave foránea porque al momento de identificar la relación que tenemos entre nuestras dos clases, sí existe y la vamos a tener que agregar. Solo es cuestión de que tengamos cuidado en los campos que vamos a introducir porque tienen que ser congruentes con la base de datos que ya tenemos previamente. Finalmente, aquí ya vamos a agregar nuestra clave foránea a la que vamos a denominar con el atributo de sección igual a models foreign key section on delete models.cascade, que cada cosa indica el tipo, la relación, comportamiento si se elimina una sección y nombre de la relación inversa para acceder a ella desde otra clase. Que aquí se cometió un pequeño error, que en lugar de notas tuvimos que haber ingresado lo que es la palabra de sección, pero posteriormente lo corrijo para que se note el funcionamiento. Ustedes pónganlo de forma correcta. De esta forma ya hemos definido como el modelo de la base de datos que vamos a hacer uso. Ahora vamos a registrar lo que es la aplicación sección. Nos vamos a dirigir a settings.py y vamos a buscar el apartado de installed apps, que aquí tuve un error porque lo puse en middleware, pero después lo cambié al apartado que está arriba, que se llama installed apps, y es técnicamente poner sección entre comillas, coma, pero en la parte de arriba. El siguiente paso que vamos a realizar para continuar con nuestro objetivo va a ser introducir el comando python manage.py make migrations y python manage.py migrate. Esto para crear migraciones y convertir las clases al modelo de base de datos. Después vamos a abrir nuestro browser de las bases de datos y vamos a poder apreciar que ya aparece de forma correcta cada una de nuestras tablas que teníamos previamente en nuestra base de datos, pero esto ya dentro de nuestro framework que elegimos, que es Django. Todo esto podemos apreciar que por defecto se crea una base de datos en SQLite y las tablas se implementan directamente dentro de la base de datos dentro de Django. El saber realizar la actividad que se acaba de hacer es muy valioso al momento que ya tenemos pues hecha nuestra base de datos y pues nosotros queremos mudarnos a este framework, el cual resulta bastante útil. Por ejemplo, lo usan aplicaciones como Pinterest o como Instagram, y solo es cuestión de que podamos identificar de forma correcta nuestras clases y cada uno de los atributos con los que cuentan, que en este caso son las columnas, para que podamos migrar toda esta pues información de cada clase o todos los atributos con los que cuentan, sus relaciones de forma correcta, y que podamos tener una sintonía con lo que ya tenemos, o mejor dicho, una congruencia. Y el saber que ya lo realizamos de forma correcta nos puede ser gracias a lo que es el browser for SQLite, que nos va a mostrar todas nuestra base de datos y si las tablas ya fueron migradas de forma correcta. Es importante recordar que esto puede ser aplicado con bases de datos muchísimo más robustas,
más sin embargo pues el proceso sería un poquito más largo, un poquito más detallado y al que tendría que tenerse un poquito de más atención para evitar cometer errores y que alguna de nuestras columnas de alguna tabla o inclusive alguna tabla no sea tomada en cuenta y que al final pues nuestro proyecto se vea afectado.